Hay algo que muchos no recuerdan: hubo un tiempo en que Roblox no era este gigante que todos conocen. No existían los millones de jugadores, ni los juegos con mundos enormes, ni los eventos con marcas. Solo unos cuantos usuarios explorando lo que parecía un universo vacío. Pero en medio de todo eso empezaron a aparecer ciertos juegos pequeños, simples pero tan diferentes, que la comunidad entera se detuvo a mirarlos. Fueron los primeros en cambiarlo todo. Juegos que hoy tal vez suenen antiguos, pero que en su momento hicieron historia, porque cada uno marcó un antes y un después en Roblox, y sin ellos, el Roblox que conocemos hoy simplemente no existiría. Entonces quédate en este video que se pondrá bastante interesante. En el año 2013, Roblox todavía era una plataforma pequeña. Apenas tenía unos 600.000 jugadores activos al día, y la mayoría eran personas que exploraban, probaban juegos simples o hacían sus propios mundos por diversión. No existían todavía los títulos enormes que conocemos hoy. Y justo en ese momento apareció un juego que cambió por completo la forma en la que la gente veía Roblox: World Cup Pizza Place. En ese tiempo Roblox era muy distinto. No existían tantos jugadores, ni tanto contenido. De hecho, toda la plataforma tenía apenas unos 600.000 jugadores activos al día, comparado con los más de 50 millones que tiene hoy. Era una comunidad pequeña, más familiar, más curiosa. Y en medio de todo eso, aparece este juego donde podías ser cajero, cocinero o repartidor, y trabajar en equipo con tus amigos para mantener la pizzería funcionando. Algo tan simple pero tan divertido que terminó atrapando a todos. El juego llegó a tener un pico de unos 20.000 jugadores al mismo tiempo, y aunque eso hoy no suene a mucho, en ese momento fue enorme. Para que te hagas una idea, 20.000 jugadores en 2013 equivaldrían hoy a más de 1 millón o incluso 1,5 millones. Así de diferente era la escala. La comunidad lo tomó como una novedad brutal. Era la primera vez que muchos jugadores sentían que podían vivir una historia dentro de Roblox, no solo jugar un minijuego. Había risas, caos en la cocina, repartos fallidos, y momentos que todos recordaban. Muchos creadores empezaron a subir vídeos de este juego, y eso ayudó a que se volviera aún más popular. En pocas palabras, World Cup Pizza Place fue el primer gran fenómeno de Roblox. Marcó el inicio de una nueva etapa, donde los juegos empezaron a tener propósito, humor y comunidad. Y aunque hoy parezca sencillo, fue el punto de partida para todo lo que vino después. El segundo juego del que toca hablar es Natural Disaster Survival, un clásico que prácticamente todos terminamos jugando alguna vez. No tenía historia, ni niveles, ni un gran mapa abierto, pero era de esos juegos que te hacían quedarte horas sin darte cuenta. La idea era simple: aparecías en una isla o en una construcción, y en cualquier momento algo iba a salir mal. Un tsunami, un tornado, fuego, rayos, lluvia ácida, lo que fuera. No sabías qué desastre te iba a tocar, hasta que ya era demasiado tarde. Y ahí estaba lo divertido. Correr sin rumbo, intentar adivinar qué venía, ver cómo los demás morían en segundos, o cómo un rayo caía justo encima del único refugio seguro. Todo el mundo gritaba en el chat o se reía mientras el mapa se destruía poco a poco. Era puro caos, pero de ese que uno disfruta. Cuando salió, llegó a tener un pico de más de 40.000 jugadores conectados al mismo tiempo, algo enorme para esos años. Lo más impresionante es que no fue una moda pasajera, se mantenía con una media de entre 8 y 12.000 jugadores diarios, lo que en ese momento era una locura para un juego tan simple. La comunidad lo veía como uno de esos juegos que nunca fallaban. No importaba si jugabas solo o con amigos, siempre pasaba algo que te hacía reír o asustarte un poco. Todos tenían su estrategia, algunos corrían hacia lo alto, otros se escondían abajo, y siempre había uno que moría antes de que el desastre empezara. Si ese mismo pico de 40.000 jugadores se diera hoy, con lo mucho que ha crecido Roblox, fácilmente estaríamos hablando de más de 1.200.000 jugadores activos al mismo tiempo. Una cifra que demuestra lo adelantado que estaba para su época, porque sin grandes efectos ni gráficos, logró algo que muchos juegos nuevos aún intentan conseguir: mantenerte jugando solo por diversión. A día de hoy se mantiene ya desde hace más de 9 años de su salida, mantiene una media de 13.000 jugadores simultáneo. El tercer juego de esta lista es especial, porque es el único que se ha mantenido realmente relevante con el paso del tiempo. A pesar de haber salido hace años, Murder Mystery 2 todavía mantiene una media de más de 70.000 jugadores diarios,
Algo impresionante para lo que es el juego. No muchos títulos pueden decir que siguen vivos después de tanto, y este lo logró. La idea era simple, pero muy efectiva. Un grupo de personas en una sala, un asesino oculto entre ellos, un sheriff tratando de descubrirlo, y el resto, inocentes que solo intentaban sobrevivir. No había necesidad de grandes gráficos ni historias complicadas, todo dependía de la tensión del momento y de la desconfianza entre los jugadores. La partida se sentía diferente. A veces eras el asesino y sentías esa adrenalina de no ser descubierto, otras eras el sheriff y tenías que reaccionar en segundos, y muchas veces solo eras un inocente que corría sin saber qué estaba pasando. Era un caos divertido, de esos que te hacen quedarte más tiempo del que planeabas. En su mejor momento, Murder Mystery 2 alcanzó picos de más de 60.000 jugadores al mismo tiempo hablando de esa época, y mantenía una media entre 20 y 30.000 diarios. Y si trasladamos ese pico a lo que significa hoy, estaríamos hablando de más de 1,5 millones de jugadores activos simultáneamente, una cifra que muestra lo grande que fue su impacto dentro de Roblox. Más allá de los números, lo que realmente hizo especial a este juego fue su comunidad. Se volvió un punto de encuentro. Gente de todas partes jugaba solo por pasar el rato, reírse o traicionar a sus amigos en el momento menos esperado. Todos tenemos esa historia de cuando un amigo nos apuñaló justo después de decir confía en mí. Murder Mystery 2 demostró algo que muy pocos juegos logran, que una idea sencilla, bien hecha, puede durar años sin perder su esencia. Y hasta el día de hoy, sigue siendo una de esas experiencias que nunca pasan de moda. Y bueno, a lo largo del video vimos juegos bastante relevantes en su época, que a día de hoy siguen siendo jugados, y que no tienen nada que envidiarle a los juegos actuales. Cada uno, a su manera, hizo historia dentro de Roblox, marcando un antes y un después en la plataforma, y dejando recuerdos que muchos todavía tenemos presentes. Fueron juegos simples, pero con algo especial. Algunos por su idea, otros por su comunidad, y otros simplemente porque lograron reunir a miles de personas en un mismo lugar para pasarla bien. Y con esto, ya llegamos al final del video. Si quieren otra parte con más juegos que también fueron top 1 en su momento, déjenme 10 likes y hacemos una segunda parte con esos títulos que marcaron tendencia. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar qué les pareció para seguir trayendo más vídeos como este. Eso me motiva muchísimo a seguir hablando de la historia de Roblox y de esos juegos que hicieron grande a la plataforma.